Estamos viendo Documentos ATV. No nos vamos a engañar, yo con las redes sociales no me llevo bien y las redes no se llevan bien conmigo. Hay una relación de odio realmente bastante fuerte entre ambos. Pero cuando se trata de estos temas, que ya hemos visto al inicio del programa, qué importantes son las redes sociales y qué importantes son los canales de comunicación directa con los jóvenes, y las jóvenes sobre todo. Andrea Terceros es coordinadora de programas sociales de MSI, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Ramón? noches. Buenas noches. Y la acompaña Silvia Velasco, que es gerente clínica de MSI, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estás? Muy bien, contentísimas. Tú tienes un resfriado que galopante. ¿para qué vamos a seguir? Pero bueno, podemos continuar con el programa. Por supuesto, yo encantada. No te doy de baja. No, para nada. Porque de este tema una no se puede dar de baja nunca, ¿verdad? Pues de hecho no, la militancia es una cosa de todos los días y precisamente por eso en MSI trabajamos mucho porque las y los jóvenes y adolescentes accedan a salud sexual y reproductiva, pero también a educación integral en sexualidad. A mí lo que me preocupa es la falta de información, que lo hemos visto en el primer y en el segundo bloque. La falta de información nos hace mucho daño en este aspecto. Y es ahí donde todos tenemos que incidir. Totalmente. Tenemos un país lastimosamente muy doble moral, ¿no? ¿no? Por ejemplo, las y los adolescentes para acceder a un método anticonceptivo en los centros de salud necesitan la autorización de sus papás. Entonces ahí los papás muchas veces no quieren, los médicos no les ponen, entonces hay todo un lío ahí, pero eso en la normativa no está en ningún lado. De hecho, la normativa reconoce la autonomía progresiva, ¿no? En el Código Niño, Niña, Adolescente, que eso significa que a medida que vamos creciendo, las personas pueden ser cada vez más capaces de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y no olvidemos que los derechos sexuales y reproductivos están constitucionalizados en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, es una contradicción total. Y te voy a contar una anécdota, ¿no? Vamos con ella. Hace pocos años, sí, una organización, no sé si puedo decir su nombre, pero claro, es una organización aliada, Plan Internacional, trabajaba con adolescentes en distintos municipios y un año las adolescentes de algunos municipios con alta incidencia de embarazo en adolescentes se organizaron para solicitar a sus autoridades que en el POA se dé un presupuesto específico para anticonceptivos y que se distribuyan al menos condones de forma gratuita. Eso lo colocaron en las redes sociales y las redes sociales estallaron de personas adultas diciendo que por qué no se están dedicando a estudiar en vez de abrir las piernas, que solo están pensando en eso, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha hecho una barbaridad como esa? Totalmente, pero luego nos escandalizamos de los números de embarazos en adolescentes, que a 2023 se estima que se producen 61 embarazos en adolescentes, ¿no? Y muchos de ellos son en menores de 15 años y son ocasionados por violencia sexual. Claro, una violencia sexual que ya está prácticamente incorporada. De hecho, nuestros noticieros o los noticieros de todos los canales están repletos de este tipo de noticias. Es la noticia de todos los días. Es la noticia de todos los días. Es la noticia de todos los días. Y ya en el sector de salud, ¿no? Es muy complejo porque el personal de salud no reconoce estos embarazos como de alto riesgo. Estamos haciendo controles prenatales a niñas menores de 14 años, ¿no? Haciéndoles controles prenatales, planificando el parto, planificando absolutamente todo, cuando en realidad cualquier embarazo a esta edad es considerado alto riesgo obstétrico, ¿no? Y eso no lo dice la Constitución ni nada, es parte de la medicina y como nuestro deber deberíamos estar velando. Si me permites decir algo, derechos humanos. Por supuesto. Es un tema de derechos humanos, más allá de las leyes, más allá de la jurisprudencia que se ha generado al respecto, hay un tema de derechos humanos que estos son insoslayables e inviolables. No, por supuesto, ¿no? En temas de derechos, nosotros deberíamos garantizar la seguridad, el bien primordial antes de cualquier otro tipo de decisión, ¿no? Más allá de la moral, de la religión, que actualmente en el país tiene muchísimo impacto y están incidiendo en la toma de decisiones de los médicos. La moral que tú decías, Andrea, una falsa moral o una doble moral, por un lado, pero por otro lado una serie de patrones culturales que siguen estando muy vigentes en nuestra sociedad. Totalmente. El patriarcado, el patriarcalismo, es muy fuerte en Bolivia. Y ojo que no solamente lo ejercen los hombres, sino también las propias mujeres. Pero por supuesto, o sea, pensar que por ser mujeres no vamos a ser patriarcales es ilógico, ¿no? Somos criadas en la misma cultura y por tanto absorbemos, vamos a decir que mamamos de la misma mamadera, ¿no? Entonces hay que deconstruir esto. O de la misma teta, que es lo mismo, si no pasa nada por decirlo.
Entonces, por ejemplo, nosotras actualmente estamos llevando una investigación adelante que se llama Exemplars in Family Planning, que está dirigida desde la Universidad de Aga Khan en Pakistán. Y ha identificado 6 países en vías de desarrollo que son ejemplares en planificación familiar, y entre ellos está Bolivia como el único de América, del continente americano. Y nos ha llamado mucho la atención porque nosotras precisamente conocemos, ¿no?, la realidad. Y evidentemente si revisamos los datos, estábamos muy mal, ¿no? Entonces ha habido un poquito de mejora. Pero no solo hemos revisado política y estadística, sino estamos levantando información de la propia gente. Perdón que te interrumpa, Andrea, no estábamos, porque no había datos. Simplemente se producía una organización por aquí, un poquito los ministerios por allá. Lo que hemos descubierto es que lo que vendría a ser la primera ESA ha sido el 89. ¿No? Entonces, bueno, a partir de eso, pero claro, se hacen cada tantos años que realmente... La última es del 2012, perdón, pero son más de 10 2016. Años. Que no fue una ESA. No, y además que son datos que en muchos casos, datos reportados. ¿Qué pasa con lo que no se reporta? Un montón de cosas que no se dice. Y precisamente eso hemos levantado, ¿no?, con las mujeres en distintos territorios. Me he reunido con mujeres indígenas, campesinas, urbanas, periurbanas, ¿no?, tratando de levantar una muestra significativa a nivel Bolivia, por lo diversa que es. Y es interesante cómo en distintas palabras todas tienen el mismo discurso de cuál es uno de los principales obstáculos, y es el social. ¿Por qué? Porque por un lado, tanto los maridos, las parejas, hombres, como la propia sociedad, tienen el discurso de que si una mujer busca colocarse un método anticonceptivo es porque va a ser promiscua, ¿no? Porque se va a meter con varios, porque le va a ser infiel a su pareja, porque no, o sea... Cuando simplemente se está cuidando. Cuando simplemente ya no quiere parir, claro, porque yo he conocido en mi trabajo a lo largo del tiempo mujeres que tienen 15, 17 hijos, y cuando les preguntas, te contestan que su marido no les ha dejado, porque dice que Dios les va a dar así, que no sé, ¿no? Entonces, toda una serie de argumentos que calan muy fuerte sobre la autonomía de las mujeres a decidir sobre su propia reproducción. Ojo que hay un tema económico, Silvia, porque no nos engañemos. El impacto con esta crisis, ¿quién va a traer un hijo al mundo? No, el impacto, ¿verdad? Y no solo en tiempos de crisis, ¿no? El impacto es muchísimo mayor en cualquier momento en el que nosotros nos encontremos, ¿no? Es un tema de salud pública. La diferencia de los servicios de salud sexual y salud reproductiva tienen que ver con el impacto en el desarrollo de nosotros como sociedad y de la mujer y del hombre en su individualidad, ¿no? Entonces esa toma de decisiones está relacionada con mi planificación a futuro, con mis sueños, con lo que yo deseo tener, y es ahí donde cobra tanta importancia, y es un derecho, ¿no? Se lo estás quitando a la mujer cuando le dices, oye, no, pero es que Dios provee, tú deberías tener 12 hijos. ¿Y dónde está mi derecho a estudiar, a trabajar, a generar un impacto social a mi país? No, y a una independencia económica, que a mí me parece muy importante. Pero, por ejemplo, en el tema de embarazos en adolescentes, sí, se habla de las adolescentes embarazadas, sobre las que cae además toda la pena social, pero no se ha hablado muy poco de los embarazadores, que pueden ser adolescentes o no, ¿no? Y en muchísimos casos, cómo se lavan las manos y dicen, si tú has aceptado tener relaciones conmigo, entonces has sido con cualquiera, ¿cómo sé que es mi hijo? Y eso lo he conocido en vivo y en directo, trabajando en comunidades, ¿no? Y ver cómo se hacen a los locos. Pero además, la estadística lo que nos dice es que de estos 61 embarazos que se calculan al día en Bolivia, en adolescentes, el 40% de estas muchachas no han podido obtener un título académico, no han continuado con sus estudios. Y eso hace que se profundice los círculos de pobreza, ¿no? Y peor, imagínate en esta época de crisis. No, y además que el embarazador ahí, ¿no? Cuando además hay un impacto físico, hay un impacto social, hay un impacto emocional. ¿Cómo sabes que es mío? Oye, me estás llamando fácil. No ese es el punto, ¿verdad? No, para nada. Después de que te piden la prueba de amor, sí, te dicen, ay, entonces has podido caer con cualquiera. O sea, es tan fácil lavarse las manos, ¿no?, para los varones. En un país, además, donde la mayoría de los hogares son conducidos por mujeres solas, ¿no? Eso sí es un dato. Y nos escandalizamos porque las mujeres quieren acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva. Unos servicios de salud sexual y reproductiva que evidentemente han mejorado mucho en los últimos años, no nos engañemos, esa es una realidad insoslayable, pero donde MSI tiene una incidencia muy importante, ¿no? Estamos hablando de una organización no gubernamental con presencia, si no me equivoco, en 37 países del mundo, la mayor parte de estos países en vías de desarrollo, con enormes problemas de
de descompensación económica, social, hay un desequilibrio en todo sentido, pero ustedes a través de alianzas público-estatales consiguen algo que solamente el Estado no podría, ¿verdad? Así es. Y justo eso estamos también relevando en esta investigación que te comentaba. Claro. Cómo las personas identifican, por ejemplo, un sistema todavía precario, público, de salud, pero cómo identifican en algunas ONGs la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos, a orientación, etcétera, etcétera, ¿no? Y a servicios con calidad y calidez, ¿no? Porque la falta de, por ejemplo, de amabilidad, de cordialidad, pero sobre todo de confidencialidad de la información es terrible, ¿no? Y como las mujeres, por ejemplo, dicen, yo prefiero irme a la ciudad más cercana, las mujeres de áreas rurales, pagar el pasaje, lo que sea, e ir a hacerme atender, porque aquí voy al centro de salud y a las 2 horas toda la comunidad ya se ha enterado y le han aumentado el chisme. Nos y han de puesto hecho, el estigma, ¿no? La letra escarlata. pero además ocasionan situaciones de violencia, claro, ¿no? Porque las parejas les salen a reclamar que para qué se están cuidando si solo son de ellas, y entonces, no, o sea, todo esto de nuevo, y es un círculo así. Y es así que nosotras precisamente tenemos 6 clínicas, ¿no?, de primer nivel, pero también tenemos consultorios de atención diferenciada para jóvenes y adolescentes, donde las personas, adolescentes y jóvenes hasta los 24 años, pueden acceder a un método anticonceptivo de forma gratuita. Y además, si tienen alguna duda, pueden llamar a un call center, ¿verdad? Tenemos un call center que está atendiendo no las 24 horas, pero atiende todos los días, recibe y da información sobre anticoncepción, recibe y da información sobre cualquier duda que nosotros tengamos, no solamente clínica, ¿no? Anticoncepción, pero también, ojo, concepción informada. Así es. Porque es el derecho de toda mujer decidir cuándo, cómo, dónde, por qué y con quién ser madre. Exacto. Esa es una decisión que no puede estar condicionada por patrones sociales, ni económicos, ni religiosos. Que ojo, que las religiones, en este sentido, o la religión y las diferentes iglesias, juegan un papel muy importante, ¿verdad? Totalmente, tal es así que el año pasado, acordate que salió la currícula de educación actualizada, claro, que incluía mínimos, pero mínimos, me río porque es realmente... Bueno, reír, yo soy educadora sexual, ¿no? Yo me he especializado. Entonces, cuando veo ¿no?, una malla curricular que incluye, por ejemplo, prevención de violencias de género, patriarcado, ¿no?, que se hablen estas cosas, yo hubiera querido que en el colegio a mí me hablen, no me hubieran enseñado lo que me han enseñado. Y por eso te decía, también nosotras trabajamos en educación sexual. Obviamente no llegamos a la cantidad de gente que quisiéramos llegar, porque lo que decías al inicio, la información, claro, es el primer eslabón para que las personas se empoderen a sí mismas de sus derechos y los defiendan, porque nos han enseñado precisamente que sexualidad es igual a reproducción. Correcto. ¿No? A genitalización, biología y así súper reduccionista, cuando la sexualidad nos atraviesa toda la vida de formas distintas y maravillosas, y esto no lo hablamos nunca con nadie, ¿no? No, es que la sexualidad está aquí. Exacto. Si tú no eres libre aquí, tus genitales van por otro lado. Este es el pene, esta es la vagina, esto es un condón, esta es una ligadura de trompas, esto es una vasectomía, en fin. Pero más allá de esto no pasas. Más allá de esto no pasas. No, ¿verdad? Y es terrible. Y es claro terrible, sí, ¿no? Porque tenemos mujeres que no tienen conciencia sobre su mismo cuerpo, sobre qué es lo que sucede biológicamente, ¿no? Estas limitaciones hacen que no podamos conocer nuestro cuerpo. No sabemos en términos de salud menstrual, las niñas 8, 9 años que no tienen idea de lo que le está pasando a sus cuerpos, que se embarazan a los 10, 12 años, que tampoco entienden porque nadie les comentó lo que iba a suceder con su cuerpo, no saben cómo llevar adelante y además tienen miedo. Entonces se aíslan de todo el contexto, se aíslan de la familia, se aíslan en el colegio y terminamos atendiendo embarazos de alto riesgo en niñas, ¿no?, con gestaciones de 20, 22, 23 semanas, y en el país tenemos un sistema que nadie se responsabiliza, ¿no? No, es que no tenemos la capacidad para llevar eso, pero podíamos haber tenido la capacidad para identificarlo, para educar, para dar información y para diagnosticar a tiempo. Para prevenirlo, digamos con claridad. Por supuesto. Es decir, aquí más que nunca vale aquello de más vale prevenir. Por supuesto. ¿No? Y la malla curricular del año pasado, ¿qué ha pasado? Han salido grupos de oposición, lastimosamente muchos ligados a iglesias, a religiones, etcétera, que han hecho una campaña de desinformación masiva diciendo que lo que se quería era
homosexualizar, para empezar, a los niños y a las niñas, como si eso fuera posible, ¿no? Y las mujeres heterosexuales sabemos que no nos podemos volver lesbianas ni aunque quisiéramos, por ejemplo, ¿no? Pero además, para que se los quería... Pero es que si eso fuera no pasa nada adoctrinar tampoco, para abusar, ¿no? Sexualmente más libremente. Como si eso no pasara y no tuviéramos abiertos escándalos, ¿no? De propias iglesias abusando de niños, niñas y adolescentes durante años, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tapamos los ojos ante estas realidades, esta doble moral nuevamente, y no queremos educar en algo tan normal y natural como es sexualidad? Hay un tema que imagino que dejaremos por cuestiones de tiempo para otra ocasión, que a mí me llama la atención, que es el de el tema que tiene que ver con la negación del placer. Total, no, o sea, porque bueno, es un tema, ya podríamos entrar un poquito, tenemos un par de minutitos, pero es que a mí la negación del placer me parece antinatura, porque somos seres eróticos, necesitamos el placer en todo sentido para vivir, y el placer sexual es un don divino, si es que queremos poner a Dios en medio de todo este zafarrancho. Pero sí hay hasta un libro, ¿no?, de la Biblia que habla sobre placer, pero ahí está nadie. Pues está el Cantar de los Cantares, que por ejemplo... ¿no? Pero, o sea, y las religiones, ¿no? Distintas religiones en el mundo reivindican esto, pero lastimosamente creo que parte precisamente de la herencia colonial católica está la culpa sobre el placer, ¿no? Que si comes mucho, ay, que tienes que ir al gimnasio a quemar las calorías. Que si, no sé, quieres cuidarte reproductivamente, o por último, comprarte un juguete sexual para tener placer, que como. Siendo chicas, ¿no? Siendo niñas, a ninguna de nosotras nos han enseñado ni siquiera los nombres de nuestros genitales, ¿no? Eso no se toca, sucio, eso no se hace, eso. Nunca tiene nombre, nunca tiene, ¿no? Sabes, la diferencia ni siquiera de vulva, vagina y del clítoris ni hablar, nos hemos enterado. Ni siquiera sabemos dónde está. Ni siquiera el botón mágico que está ahí. Y las mismas mujeres no tienen idea, ¿no? No creen. Y estas cosas derivan precisamente en problemas de salud sexual. Vemos como el cáncer de cuello cervicuterino, por ejemplo, es la primera causa de muerte de mujeres adultas. Y cómo llegan a consulta cuando son estadios súper tarde. Porque no hay... Porque no conocen, porque no saben, no identifican, no conocemos cómo es la normalidad. Entonces, ante cualquier cosita no reaccionamos, ¿no? O nos da miedo. Y el sistema no ayuda. Lo siento, pero es que yo siempre me voy a ir en contra del sistema de salud, ¿no? Porque no colabora, no ayuda, no identifica, no detecta, no hace. ¿Cuál es el problema? Entonces, no sabe. No sabe, ¿no? Y el problema es la falta de información y la ignorancia en muchos de estos temas. Y lo peor de todo, uno puede llegar a tolerar a quien es ignorante porque no ha tenido acceso a la educación. Pero aquel que ha tenido acceso a la educación, que se ha llegado a formar en educación superior y es ignorante, para mí no tiene perdón. Esa especie de ablación intelectual a la que muchos profesionales se someten por diferentes factores, a mí me parece terrible. Y terrible sobre todo para la mujer. Y la soberbia desde la que te hablan, Adela, la soberbia desde la que te hablan. Si tú les pides información... No, pero señora, le estoy diciendo, ¿no? Porque o sea, el destrato y esa soberbia, ¿no?, que hay detrás de las batas blancas es complicado, es complicado. Por eso tratamos, nos esforzamos de que nuestro personal esté todo el tiempo, no solo capacitado clínicamente, sino en derechos humanos. Porque los derechos sexuales y reproductivos, perdón que te interrumpa, ¿no? Ese es un camino que creo que lo tengo que decir porque me seguía teniendo que recorrerlo por muchísimo tiempo, de formación, de sensibilización, de información, procesos de desaprendizaje para volver a aprender y tener gente capacitada que esté en todos nuestros espacios dando un servicio en respuesta al ejercicio de derechos, ¿no? Entonces es tan complicado que un médico pueda entender esto, porque yo soy formada acá, pero acá nos forman para curar, nos forman para que la gente nos ande dando gracias, cuando en realidad no es nuestra labor es otra, ¿no? Es interesante para terminar, tenemos un minutito. Paciente, doctor. Para MSI es cliente, proveedor, ¿es correcto? Es correcto. Es decir, eliminamos ya lo del paciente. Se supone que un paciente es alguien que está padeciendo algo. Por eso utilizamos la prevención, para tener clientes
y no pacientes. ¿Me estoy explicando bien? Así es. Correctísimo. Vamos con ello. Muy rápidamente, tenemos 30 segundos para cada uno. Sí, ¿no? Más o menos. Tratamos de desmedicalizar precisamente esa atención, ¿no? Y por eso son proveedoras, porque son proveedoras de salud, ¿no? Son proveedoras de una atención además con calidad y calidez, ¿no? Y nuestras clientas están ahí no porque están padeciendo necesariamente, sino porque pueden prevenir, pueden planificar, pueden simplemente pedir orientación. Totalmente conscientes de que estamos entregando un servicio dentro del modelo biopsicosocial que cambia vidas, que repercute además en el futuro de las personas. Entonces somos proveedores que estamos cambiando la situación pública de nuestro país. Para que aquí me están diciendo preguntas sobre sexo seguro, preguntas sobre seguro sexo, que no es lo mismo. Me están diciendo varias cosas, pero el tiempo se nos ha acabado. Qué horror. Tendremos que hacer otro programa. Para hablar de esto. Encantado. Yo encantado. Si ustedes lo sufragan, nosotros encantados de Hoy vimos la mechita. Sí. Ante todo lo que se tiene que decir. Es un montón. ¿Nos hemos quedado con cosas en el tintero? Muchísimas, yo creo. Hacemos un spoiler. Podríamos. Sí. A ver, ¿qué nos falta? No hablamos de ITS, nadie habló de SIDA, nadie habló de VIH. Infecciones de transmisión sexual. Grave. Solo voy a poner un dato ahí. El 2022 me entrevistaron también para un medio digital, La Brava, si tienen la oportunidad de verlo, fantástico. Con gusto. Y era sobre un reportaje que estaban haciendo por el incremento de casos de detección de VIH en personas de 15 a 19 años, ¿no? Actualmente las personas más detectadas con VIH son entre 15 y 35 años y se estima que son 2 hombres por cada mujer con VIH en Bolivia. Andrea Terceros, Silvia Velasco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Ustedes quédense todavía, porque nos falta hablar de vasectomía. Fíjense ustedes, me ha salido un pareado. Es algo que muchos hombres en algún momento nos hemos planteado, pero no hemos tenido los, ya saben ustedes, para llevarlo a cabo. Estamos viendo Documentos ATV.